Saludos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, de la Primera Iglesia Bautista, a mis hermanos y hermanas de la clase Rosa de Sarón. También les mandamos un saludo especial a nuestros hermanos y hermanas que normalmente de manera presencial atienden la clase y también ahora por medio virtual. Sean todos bienvenidos, igualmente también nuestros amigos visitantes que nos ven a través de los diferentes medios, a través del link que tenemos en la página de Facebook de la iglesia o también en YouTube como Pip Juárez. Gracias nuevamente a todos por dejarnos entrar en sus hogares, hermanos y hermanas y amigos, y les damos a todos la bienvenida. Recuerden que en nuestra clase Rosa de Sarón, nuestro maestro titular es el hermano César Sánchez y su servidor Fernando Franco como maestro auxiliar. Hermanos, como saben, estamos viendo temas de nuestra revista trimestral. Estamos viendo fundamentos del cristianismo. Y el tema que corresponde para este domingo es un tema, vamos a decirlo así, conocido, también como los otros, porque a fin de cuentas, volvemos a mencionar, son fundamentos. Entonces, al hablar de fundamentos, son temas que seguramente usted ya ha escuchado, o inclusive los conoce y los domina bien, y tratamos de en esta clase meternos todavía de manera más profunda y procurando en Cristo Jesús que estos temas queden bien grabados en nosotros para quedar bien cimentados, bien arraigados, bien establecidos en los fundamentos del cristianismo. ¿Para qué? Bueno, si ustedes recuerdan, hay una porción bíblica en la que el apóstol reclama esto, que debiendo ser ya maestros, todavía los hermanos tenían necesidad de la leche espiritual, de los rudimentos, de lo básico, de los fundamentos del cristianismo. Esto lo reclamaba el apóstol porque ya habían pasado tiempo, ya habían pasado yo creo inclusive años, y se esperaba ya cierto nivel de crecimiento y de madurez en los hermanos y hermanas de la congregación, y sin embargo no había sucedido así. Entonces, si no había sucedido así era porque, como les digo y les he mencionado en esta clase, hermanos, lo mejor es no asumir y hacer todo lo posible por avanzar. Volvemos a ver estos temas, pero precisamente para no solamente ya nomás darlos por encimita y caer en el error de sí les mencioné, sí les dije, sí se les comentó, sí deben de saber. No. Vuelvo a repetirlo, no asumir, hay que meternos profundamente y rogarle a Dios que produzca en nosotros ese impacto para que estos temas ya queden bien grabados en nosotros y poder proceder ya a cosas inclusive mayores, de más profundidad, ya más vianda, ya más alimento sólido para nosotros como cristianos. El tema de hoy, hermanos y hermanas y amigos, es un tema difícil en cuanto a no solamente exponerlo, es difícil escucharlo. Es un tema que es difícil escucharlo para todos y cada uno de nosotros. Como cristianos, tal vez estamos acostumbrados a escucharlo de manera frecuente, pero cuando se trata de exponerlo en una manera de análisis, cuando se trata de exponerlo de una manera en la que se exprese toda su realidad y para que esa realidad penetre en nosotros y nos exponga, pues es donde resulta difícil para creyentes y creo que aún más para los no creyentes, de acuerdo a la misma palabra de Dios y de acuerdo a la experiencia propia. Porque el tema es la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado.
Y obviamente cuando ya venimos a los pies del Señor, cuando ya tenemos una relación con Cristo, cuando ya le hemos recibido en nuestra persona, en nuestro ser, como Dios, Señor y Salvador, pues obviamente tuvimos que pasar por el filtro del arrepentimiento de nuestros pecados, porque lo he mencionado varias veces en nuestras clases. Hay dos requisitos para el hombre para alcanzar la salvación, y no son requisitos de que el hombre haga algo y que con eso gane el cielo, no, son requisitos impuestos por Dios, quien da realmente la salvación por gracia. En pocas palabras, a fin de cuentas, sin que realmente lo merezcamos. Pero Dios condiciona, ¿sí? Eso lo vemos siempre a través de toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Que no hay tal cosa como una salvación universal. Y con esto me refiero, y creo que ya lo he dicho en otras clases, en de que a fin de cuentas todo mundo va a ser salvo, ¿eh? Todo mundo, toda la humanidad existente a fin de cuentas va a ser salvo. Ese concepto no existe en la palabra de Dios. Es falso. Es completamente una doctrina ajena a la Biblia. Es falso, es herético, es sectario. Dios demanda de nosotros fe, verdadera fe, no una fe, ¿sí? Sino la fe que Él requiere de nosotros, la fe en Él, la fe en su Hijo Cristo Jesús, la fe en su obra y el arrepentimiento sincero de nuestra parte por los pecados cometidos por cada uno de nosotros hacia su persona. Y ese es precisamente el tema de hoy, la naturaleza del pecado. Vamos a estar basándonos ahí en la palabra de Dios, en el libro de Isaías, en el capítulo 59, versículos del 1 al 13. Y miren, es un tema difícil porque no nos gusta de manera natural a las personas, a los seres humanos, no nos gusta ser confrontados con nuestro pecado. No nos gusta ser expuestos por causa de nuestros pecados. Ni de manera pública, ni de manera íntima. Claro que de manera pública es algo, pues, muy, vamos a decirlo así, vergonzoso. Nos sentimos vulnerables, expuestos completamente. Pero aún inclusive también de manera íntima, cuando es hasta uno a uno con una persona. Cuando hay una consejería tal vez pastoral o de algún discipulador o de algún hermano ya o hermana ya maduros que te dan cierta consejería o apoyo espiritual. Y pues muchas veces sale el tema del pecado. Y aún en esas consejerías íntimas se puede llegar a sentir uno expuesto y no nos agrada. Pero en cuestión de la palabra de Dios y en cuanto a Dios, no podemos andar con medias tazas. Tiene que ser expuesto el tema de manera real. Déjenme decirlo así, de manera cruda, tal y como es, para precisamente no endulzar las cosas, no suavizarlas, no garapiñarlas, para que no se preste a malas interpretaciones, para que no se preste a menospreciar, disminuir la palabra de Dios. No debemos de hacer eso. Lo mejor es apechugar, a tolerar, aguantar, permitirle al Señor y a su palabra que penetren en nosotros, porque a fin de cuentas eso es para sanidad, para salvación.
que es lo que realmente debe procurar el hombre a fin de cuentas. Y el propósito final en sí es para, ya siendo salvo, darle la honra y la gloria a Dios por ello. El expositor, que es un hermano que sirve en la parte latina del ministerio de, creo que es de Grace Community, ahí con el hermano MacArthur en California. Expone lo siguiente y es necesario traerlo también a colación porque es algo que también su servidor en un momento ha expuesto así, inclusive a nivel personal, familiar. Es un fenómeno que se da. ¿Y cuál es ese fenómeno? Que tratamos de minimizar nosotros como seres humanos, inclusive voy a decirlo así, inclusive como cristianos, y no debería de ser así, pero es necesario decirlo así, inclusive como cristianos, y no se diga como no cristianos, tratamos siempre de minimizar lo grave de nuestros pecados, de lo malo que hay en nosotros, de la maldad, de la malicia, de la inmundicia que hay en nosotros. Son palabras fuertes, son palabras duras, pero no son mías, son palabras del Señor. El Señor habla en términos muy fuertes en cuestión del pecado en su palabra, palabras muy fuertes, hermanos. Créanme que les he mencionado aquí en varias clases muchas veces y no me quejo, pero sí aclaro, que no es lo mismo, no me quejo, pero sí aclaro. En veces pienso yo que las traducciones de la palabra de Dios en ocasiones usan mucho eufemismo, llegan a suavizar términos que en el hebreo y en el griego son muy fuertes y los llegan a suavizar en la traducción. Y pues yo siempre les he dicho esto a los alumnos, que si estudiáramos nosotros, si conociéramos nosotros los lenguajes originales en los que fue escrita la palabra de Dios, que fueron 3, hebreo, arameo y griego, si conociéramos bien los lenguajes originales y leyéramos y estudiáramos la palabra de Dios escrita en sus lenguajes originales y nosotros entendiéndolo, otra cosa sería, hermanos, otra cosa sería. Y lo sabemos por experiencia, porque cuando ya más o menos se mete uno a investigar términos y conceptos de los idiomas originales, sí llega a afectar en ocasiones de manera muy notoria nuestro entendimiento de algunos pasajes bíblicos. No estoy diciendo que es un error las traducciones, por ejemplo, en este caso en particular la Reina Valera, que es la que utilizamos nosotros, de manera específica la 1960. Es cierto que en ocasiones se llega a uno a apoyar en otras versiones. Yo procuro que sean versiones que no sean corruptas, que no sean paráfrasis, que no sean versiones adulteradas de la palabra de Dios, que le cortan palabras y ya no es lo mismo. Siento que eso es un intento satánico, descarado del enemigo, que corrompió varias versiones y que andan rondando por ahí en el mundo. Se pueden aplicar varios filtros, ya les he dicho yo en mis clases repetidamente, para detectar buenas y malas traducciones de la Biblia. Pero la cosa es, hermanos, que pues en esta clase procuramos profundizar. Se examinan a las personas y generalmente queremos, empezando por nosotros mismos y por los demás, siempre nada más querer resaltar cosas buenas y como que las malas siempre queriéndolas meter debajo del tapete o enterrarlas para que no se noten, no se vean, y todo el mundo termina siendo buena persona, ¿verdad? Si hacemos una referencia a una persona, pues ya entran inclusive sentimientos que, como les he dicho, son enemigos del cristianismo, los sentimientos. Me refiero a los sentimientos en los que te nublan
te nublan el juicio, que por haber una relación sentimental de por medio, ya no te permiten ser 100% justo e imparcial al aplicar juicio, y no de que no digo juicio de que nos la pasamos juzgando a la gente, no, sino el juicio que aplicamos a las cosas, determinar si algo está bien, está mal, y porque eso sí nos invita y nos exhorta la palabra de Dios. El caso es de que eso que por naturaleza humana tendemos a hacer no es correcto, no lo es, no se debe minimizar. Y ya yéndonos a la escritura, a Isaías 59 ahí, hermanos, que vamos a ir viendo del versículo del 1 al 13, pero en partes. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios referente a esto. Miren, abran por favor sus Biblias en Isaías 59 del 1 al 5. Si no la tiene la Biblia, escúcheme, sígame. Dice así la palabra de nuestro Dios. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El contexto es Dios utilizando al profeta Isaías para hablarle al pueblo de Israel, invitándole al arrepentimiento, buscándole para que se arrepientan y se conviertan y se salven. Pero también es la realidad de que Dios, siendo omnisapiente, de que todo lo conoce, pasado, presente y futuro, Él sabía que de todas formas el pueblo no iba a obedecer, que el pueblo iba a ser infiel y que por lo tanto iba a venir la consecuencia de la deportación, la consecuencia de sus pecados, el de ser castigados, el de ser esparcidos, llevados a pueblo ajeno, y todas y cada una de las consecuencias y sufrimientos que eso traería. Pero aquí empezamos a ver el análisis de que Dios tiene siempre toda la intención, el deseo genuino, real, de salvar. Dios busca y procura la salvación del hombre, siempre, hermanos, siempre. Así ha sido desde el principio, siempre. Se puede ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre repito esta frase, pero créanme, hermanos, hago hincapié porque es una forma también de invitarles a que lean desde Génesis hasta Apocalipsis siempre sus Biblias, constantemente. Eso es lo que significa la frase aquí, que he aquí no se ha acortado la mano de Jehová, o sea, el poder de Dios, la mano de Jehová, que siempre es representativa de su poder, como cuando habla que lo sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Eso significa del poder de Dios. Y no se ha cortado para, ¿qué dice aquí? Para salvar. Ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Él está con toda la disposición de utilizar su poder para salvar y de poner su oído para escucharnos. ¿Sí? Porque aquí vamos a hablar de lo que le sucedió al pueblo de Israel, pero que es la misma condición de todos y cada uno de nosotros cuando estábamos en nuestros pecados, perdidos en nuestros pecados. Ya hemos sido salvados, pero hay todavía mucha gente que aún está todavía en sus pecados, muertos en sus pecados. ¿Cómo lo sé? Porque aquí lo dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Fíjense, Dios está dispuesto a salvar. No se ha cortado su mano. Él está dispuesto a usar su poder para salvar. Y sus oídos dispuestos a escuchar. Pero
Aquí viene el pero, pues la palabra está escrita aquí, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Dios se oculta? ¿Dios pone el obstáculo? No. Eso lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos esa división entre Dios y nosotros. Nosotros somos los que causamos esa separación por nuestros pecados y nuestras iniquidades. Son nuestros pecados e iniquidades las que ponen el obstáculo de la comunicación y de la relación entre nosotros y Dios. Por eso lo correcto es decir, ¿es que Dios se alejó de mí? No, tú te alejaste de Dios. ¿Es que Dios no me quiere escuchar? No, es que tú levantaste obstáculo para que no puedas tener comunicación con Dios. ¿Cuál es ese obstáculo? Tus pecados, tus iniquidades. ¿Sí? Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiera de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. ¿De qué habla este lenguaje aquí? ¿De qué habla la porción de la palabra de Dios aquí? Dios, por medio del profeta, empieza a exponer la crudeza y la realidad del pecado, en este caso del pueblo de Israel, pero que aplica también a todos. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que aplica a todos? Porque la palabra de Dios sí es universal en este aspecto. Aunque está hablando aquí el pecado de Israel, realmente es exponer de cómo es el pecado en el ser humano, basados en Romanos capítulo 3, en los versículos 10, 23 y 6, 23. Como está escrito, no hay quien busque lo bueno. No hay quien busque lo bueno, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, todos, no unos, algunos, unos cuantos, no, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Empieza Dios aquí a describir y dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia, no hay quien juzgue por la verdad. Y empieza a hablar de las vanidades, de que conciben maldades y que dan esas maldades como fruto, pues dan a luz la iniquidad, la injusticia, incuban huevos de áspides, las áspides que son serpientes, son víboras, y tejen telas de arañas. ¿Para qué se tejen las telas de las arañas? ¿Para adornarse? No, siempre son para hacer caer a sus presas, a las cuales se las van a devorar. En pocas palabras, aunque sea para su alimentación y sea algo natural en las arañas, realmente lo que hacen es hacer daño, porque atrapan a la presa, la matan y la consumen. Y este es el lenguaje que Dios escogió utilizar aquí para describir la situación de pecado del pueblo de Israel. Y por consecuencia, como les digo, cuál es la condición de pecado en cada uno de nosotros de manera natural. Por eso en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, no presentéis vuestros cuerpos al servicio del pecado. ¿Sí? O también en otra parte que dice,
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No debemos, sin embargo, la realidad es de que Dios nos lo recuerda y dice que todos nuestros miembros, nuestras manos, nuestros dedos, nuestros labios, nuestras acciones, nuestras intenciones, es de continuo el mal. Por eso la descripción tan gráfica de las manos, los dedos, los labios y de las acciones que hacen, como la de incubar huevos de áspides. Que incubar, ¿qué significa incubar? La incubación es poner algo y cuidarlo. Ese es todo el proceso de la incubación, como cuando las gallinas incuban sus huevos. Pero aquí en este caso es de las víboras, es de los áspides. Ya sea que los consumas o que los revientes, a fin de cuentas la consecuencia va a ser mala. Ya sea que te envenenes o la misma serpiente que nace de ahí de ese huevo te va a atacar. O sea, en pocas palabras, Dios está exponiendo las malas intenciones del corazón de estos hombres y mujeres malvados, que buscan nada más hacerle daño a su prójimo, como el hecho de tender o tejer las telas de araña. Dios empieza a exponer la maldad del hombre. Les dice primero, yo estoy dispuesto a salvar. Mi oído está dispuesto a escucharte, pero tus iniquidades, tus injusticias, tus pecados impiden que te puedas comunicar conmigo. Ahora hay que recordar algo muy importante. Estamos hablando de un pueblo que conocía la palabra de Dios, que conocía la voluntad de Dios. ¿Sí? Muchas veces perdemos de vista este detalle. Sí es cierto, tal vez haya hombres y mujeres muertos en sus pecados que tal vez no han abierto una Biblia, ¿verdad? Que tal vez no conocen la ley, que tal vez no conocen la voluntad de Dios. Aunque ese ya es otro tema que se puede dar después. Pero aún así, de manera muy resumida diciéndolo, es de que no tienen excusa. La palabra de Dios dice que no tiene excusa. Dios se da a conocer al hombre a varios niveles y de varias maneras. Primeramente por su creación. La creación habla de Dios y todo lo que es invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace visible a través de las cosas creadas, de las cosas hechas. De manera que no tienen excusa, dice la palabra. Y además de eso, pues también está la manifestación de su Hijo Cristo Jesús aquí en la tierra y de manera completa la exposición de su palabra, la escritura y preservación de su palabra, que por poder divino aún tenemos hoy hasta nuestros días en nuestras manos y siendo el libro de más distribución a nivel mundial en todos los tiempos. La Biblia, la palabra de Dios, a pesar de cómo está el mundo y a pesar de las etapas tan oscuras que ha pasado la historia humana, aún así Dios ha sido fiel y ha preservado su palabra. ¿Sí? Ha sobrevivido todos los ataques por parte de hombres malvados como nosotros. Porque no hay que hablar así nada más así de ellos. Yo sé que a veces digo de pecado de usted, pero también voy incluido yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay justo ni a uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo incluye a usted y me incluye a mí. ¿Sí? Todos estamos muertos en nuestros pecados de forma natural y por lo tanto todos requerimos de la salvación por parte de Dios. Porque por nuestros propios medios es imposible completamente. Y continúa la palabra de Dios ahí, hermanos, en los siguientes versículos. Isaías 59 ahora del 6 al 8 y dice así: sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal,
se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Dios procede a seguir exponiendo de manera clara la profundidad de la iniquidad, del pecado de su pueblo. Están haciendo varias cosas. Están realmente ocupados, pero en sus iniquidades, en sus maldades, en sus malas intenciones, en sus caminos torcidos. Muchas veces, por eso les digo, nos queremos sorprender y querer compararnos hombres con hombres, de persona a persona, y siempre de manera muy inteligente procuramos de manera natural compararnos, y vamos a decirlo entre comillas así, pues de alguien que está peor que nosotros, para que resultemos que nosotros no estamos tan mal y que a fin de cuentas somos buenos, ¿verdad? Cuando realmente la medida puesta por Dios, si te quieres tú comparar con alguien, la medida es Cristo. Eso es lo que estableció Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios lo dice en su palabra, la medida es Cristo. El hombre se debe medir contra Cristo. El ejemplo lo tenemos en los mismos apóstoles, como dijo Pablo. Pablo, una vez defendiendo todas las cosas que le había pasado, porque también atacaban mucho su apostolado, y en ocasiones Pablo se vio obligado a defender su apostolado, no porque debería, sino simplemente por dejar las cosas claras, y qué bueno que lo hizo, porque así quedaron escritas, y tenía que hacer su labor de apóstol y estar vigilante en cuanto a la integridad espiritual de las iglesias en las cuales él había derramado su vida como apóstol, como misionero. ¿Qué significa esto? Que él hizo lo correcto y él tenía que hablar de estas cosas, pero él, en esas enseñanzas profundas que nos dejó, él también decía, hablando de en cuanto al análisis de su vida y en comparación con la de Cristo, él mismo decía, no pretendo yo mismo ya haberlo alcanzado. O sea, estaba diciendo, yo no estoy diciendo que yo ya alcancé la estatura de Cristo. Yo mismo no pretendo. Está hablando como apóstol, y estamos hablando de un apóstol bastante destacado, ¿sí? No me gusta hacer mucho comparaciones entre los apóstoles, pero muchas veces hay que ser, pues vamos a decirlo así, justos a la Escritura. En pocas palabras, que estoy diciendo, no que sea nuestro juicio, sino que la misma Escritura te da realce de ciertas personas para que veas su ejemplo, y eso es así. De hecho, la palabra de Dios lo dice, muchas de las cosas que quedaron escritas de personas en cuanto a su ejemplo fueron para nosotros, para que quedaran de ejemplo a nosotros. O sea, Dios las dejó ahí a propósito. Pablo sufrió mucho como apóstol. Yo creo que, aunque en la tradición se nos dejan relatos de cómo murieron cada uno de los apóstoles, la realidad es de que al final, aunque hayan todos muertos por algún tipo de castigo o de tortura, en el caso de la gran mayoría de ellos, no todos, la realidad es de que en la palabra de Dios, y específicamente en el libro de los Hechos y a través de las cartas paulinas o de Pablo, sí vemos de manera gráfica y descrita todo lo que sufrió Pablo como apóstol. Y se podría decir que en cuanto a
maltrato ante los enemigos del cristianismo, Pablo sufrió más que los demás apóstoles. Pablo fue dado por muerto inclusive después de haber sido apedreado, pero varias veces recibió azote por parte de los judíos, azotes de varias repeticiones. Creo que es 40 menos 1, o sea 39, si no me equivoco, no me quiero equivocar, hermanos, pero son varios azotes. Cada vez que era un azote no era un azote. Cuando se decía que te dieron un azote es que te dieron 30 y tantos varazos, ¿verdad? Naufragios, intentos de asesinato varias veces, emboscadas también. Por eso también apeló a César, porque los judíos querían matarlo antes de que siquiera llegara a exponer su caso. En fin, Pablo dijo, llevo las marcas de Cristo, y se refería a las marcas físicas, o sea, al maltrato físico que había sufrido ya como apóstol de Cristo, y aún así dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero, ¿por qué saco esto? Por el tema de que ¿contra quién debemos de medirnos siempre? Contra Cristo. Cristo es nuestra referencia. Cristo es la medida. ¿Y para qué? Para que precisamente no caigamos en ese grandísimo error de compararnos con otras personas que igual son seres humanos como nosotros, con sus errores y sus pecados, y no es correcto querer medirnos contra ellos y sobre todo de manera intencional querer salir adelante como mejores personas que fulano y que sultano y mengano. Eso sería engañarnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué es el error que cometió el pueblo de Israel? ¿Cuál error? De querer vivirlo a su manera, bajo su propio criterio, sabiendo y conociendo la palabra de Dios, porque no, vuelvo a repetirlo, no olvidemos quiénes eran ellos. Ellos son los que habían sido sacados de Egipto. Ellos son los que recibieron la ley en el desierto, las enseñanzas de Moisés, de viva voz por parte de Moisés. Y Moisés, habiendo subido al monte Sinaí, directamente de Dios, habiendo recibido la ley. O sea, enseñanza bíblica de primera mano. Hago todo este realce, hermanos, para que no olvidemos de quién estamos hablando. Estamos hablando de un pueblo que se le confió la palabra de Dios. Se les confió la palabra de Dios, hermanos. No era un pueblo de naturaleza pagana o de historial pagano. Es el historial de un pueblo escogido por Dios, rescatado por Dios, habiéndosele confiado por Dios su palabra, su ley, conocedores de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, y aún así, habiéndose dejado arrastrar por todo lo que describe aquí, por sus propias concupiscencias, por su propia camino torcido. Ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Y estas palabras como torcidas ya nos indican mucho, hermanos. Cuando dices que algo está torcido, hoy esa palabra significa bastante, es bastante descriptiva de lo malo de las cosas. Cuando dices a alguien que está torcido, es que estás literalmente diciendo que está completamente depravado. Bueno, tus caminos. ¿Y qué son tus caminos? Tu diario vivir, tu camino de vida está torcido, tú estás torcido. Como dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El corazón del hombre es perverso, no es bueno. No es bueno, no es lo mismo que presenta la sabiduría humana, como les menciono, de querer siempre hacer bueno al hombre. Vivos o muertos, quererlo siempre hacer. No, seamos sinceros, vivos o muertos, seamos sinceros. La realidad siempre va a ser la palabra de Dios. Esa es la verdadera realidad, esa es la verdad.
La palabra de Dios es verdad. No nosotros ni la nuestra, sino la de Dios. Siempre va a haber destrucción y quebrantamiento, hermanos. Porque Dios inclusive está observando, como dice aquí, los pensamientos. Muchas veces hay este peligro de que nos volvemos personas religiosas. Y la religión siempre tiende a exteriorizar el querer pretender, simular, exponer algo de manera visible, pero nos olvidamos de que Dios ve lo invisible. Esto es que lo que nosotros como hombres no podemos ver, nosotros vemos el comportamiento exterior, el aspecto exterior, pero Dios ve los corazones. Y Dios dice que aquí los pensamientos de ellos, y los pensamientos nacen en el corazón, son malos, son de iniquidad, son de maldad, contra ellos mismos en su propia vida y contra su prójimo, contra los demás. ¿Sí? La consecuencia de todo esto, dice aquí la palabra de Dios, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Vuelve a repetir la palabra 2 veces y ya saben que cuando se repite 2 veces es un énfasis por parte del Señor. Yo sé que estás buscando la paz, quieres paz y no la encuentras. ¿Por qué no la encuentras? Porque nada más la quieres, pero no haces lo que debes de hacer para realmente alcanzar la paz. ¿Cómo se alcanza verdaderamente la paz, hermanos? Pues como dice el mismo Dios aquí en su palabra, Él está ahí esperándolos, dispuesto. No se ha, recordemos lo que dijo en las primeras partes del versículo, no se ha acortado la mano de Dios para salvar. Dios está ahí presto, dispuesto para salvar, y Él quiere tener su oído disponible para escuchar, pero la barrera fue levantada por los propios hombres por causa de su pecado. La barrera la pusieron ellos, no Dios. Te pierdes de estas 3 cosas. Te pierdes primeramente de toda esperanza. ¿Por qué toda esperanza? Porque en ese camino de maldad, de iniquidad, de torcedura, tu propio camino como ser humano, malo, pervertido, en ese camino no hay esperanza. No la hay. Dice la palabra de Dios. Tú sabes, por ejemplo, cuando hablamos de valor de las cosas o cuánto se paga por las cosas, tú puedes decir, y déjenme lo veo así muy gráfico. ¿Cuánto vale esta casa? Pues se evalúa y se dice, por poner un ejemplo, esta casa vale $1,000,000. Ok. El pago por esa casa es de $1,000,000, vale $1,000,000. ¿Cuánto vale el pecado según la palabra de Dios? ¿Cuánto vale el pecado? Porque tiene un valor el pecado. Si estamos hablando de que el valor de las cosas es lo que se paga por ellas, el pecado tiene un valor. Y la respuesta es fácil, ¿verdad, hermanos y hermanas? Está ahí mismo precisamente en Romanos. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es el valor del pecado? La muerte. ¿Qué se paga por el pecado? La muerte. Punto. Y habla en términos muy claros, el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado. Todo lo que sea pecado. Como menciona aquí en la lista. El derramar sangre inocente. El de poner tus miembros al servicio del pecado, cualquiera que éste sea. Mentiras de tus labios. Preparación de tus obras para hacerle mal al prójimo.
Eso de estar incubando huevos de áspides y estar tejiendo telarañas es tu maldad hacia los demás. Y como dice la palabra de Dios, y a fin de cuentas contra ti mismo, porque tú mismo caerás en tu propia trampa, en tu propia maldad. Lo enseña de muchas maneras la palabra de Dios, esta gran realidad, que a fin de cuentas el hoyo que estás cavando, aunque tú quieras que sea para tu prójimo, a fin de cuentas va a ser el tuyo. Porque es tu propia maldad lo que lo está preparando y tú vas a pagar por tus maldades, incluyendo la que estabas planeando para hacerla a tu prójimo, a tu semejante. Esa es la realidad. Entonces no hay pequeñas mentiras, no hay un pequeño adulterio, no hay una pequeña fornicación, no hay una pequeña mala intención, no hay una pequeña pensamiento torcido, no hay pequeñez en el pecado. El pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte y muerte espiritual, separación eterna entre Dios y el hombre, no temporal, eterna. Y no solamente separados de Dios, sino separados y apartados para también tormento y castigo eterno. Es gravísimo el pago del pecado. Gravísimo. Tan es así que por eso Dios busca y busca y busca al hombre para salvarle, para que el hombre no muera en sus pecados, para que el hombre no vaya y perezca de manera eterna, separado de Dios y en castigo eterno. Por eso dice la palabra que Dios no acorta su mano para salvar. Él está ahí presto, rogando, suplicando. ¿Quién levanta la pared? ¿Quién causa la división? ¿Quién pone el obstáculo? Nosotros, hermanos. Nosotros, no Dios. Y la siguiente porción de la palabra de Dios dice lo que sigue. Del 9 al 13 en Isaías 59 dice así. Habiendo dicho todo lo demás, todo lo anterior de la descripción de la maldad del pueblo, la descripción gráfica de la maldad del pueblo, de su pecado, de sus iniquidades, de las malas intenciones de su corazón, de lo torcido de sus caminos y que por consecuencia no consiguen la paz tan buscada. Porque ¿cómo vas a obtener la paz viviendo así? ¿Cómo vas a obtener la paz si tienes bloqueado el camino hacia Dios? ¿Cómo vas a obtener la paz si Dios es la fuente de la paz y no lo puedes alcanzar por tus propios pecados? Y dice la palabra de Dios aquí en estos versículos, por esto, o sea, por todo esto que acabamos de describir, por todo este nivel de maldad, de pecado y de iniquidad por parte del hombre, recuerden el tema, la naturaleza del pecado, ¿sí? Dice aquí, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Llama la atención que se nos dice que mientras estemos en esta condición, somos como hombres ciegos y andamos buscando las cosas a tientas. No importa que sea el mediodía. ¿De qué habla esto?
Esto habla de algo muy importante y que todos debemos de entender. Y eso explica muchas cosas para entender la naturaleza humana y entender el comportamiento humano. El hombre, de manera espiritual, es cegado por sus pecados. Tienen ojos, sí, pero aunque tengan ojos no ven. ¿Qué significa esto? Que en lo espiritual, porque ellos pueden ir a su trabajo, ir aquí, ir allá, van y vienen, pues claro que ven, sí, ven las cosas materiales, terrenales, pero lo espiritual no lo perciben, están en tinieblas, andan a tientas, y andar a tientas no encuentran la verdad. Por eso muchas veces no entendemos de por qué los hombres no pueden ver esta sencillez de la palabra de Dios. ¿Cuál sencillez? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ofrece salvación a través de su Hijo Jesucristo. Dios quiere que te reconcilies con Él. Dios quiere darte paz, quiere darte esperanza, quiere darte salvación. Y cuando uno recibe esa salvación de Dios por su gracia y misericordia, uno quiere compartirla con los demás y uno nota que aunque muchas veces uno lo expone, lo explica, vemos que la gente muchas veces no llega a entender y reconocer esa sencilla pero poderosa verdad de la palabra de Dios. Y nos llegamos a desesperar. Y muchas veces, sobre todo si se trata de seres queridos, de seres amados, nos frustramos porque decimos, pues ¿cómo es que no pueden ver esta realidad? Si se lo acabo de explicar, se lo acabo de mostrar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están ciegos. Están ciegos espiritualmente hablando. ¿Qué los tiene así ciegos? Su duro corazón, su entrega al pecado, su egoísmo. ¿Por qué digo egoísmo? Porque al andar en cuestión del pecado estás buscando lo tuyo propio, tu beneficio, tu placer, tu deleite. Como dice la palabra de Dios, que Moisés prefirió ser castigado, esclavizado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿El pecado causa placer y deleite? Sí, sí, la Biblia no te lo oculta. La Biblia te lo dice, el pecado causa placer y deleite. Y alguien puede decir, entonces, ¿qué tiene de malo? Pues tener placer y deleite. Que la Biblia te dice que eso es malvado y es temporal. Porque el hombre es egoísta y es torcido. Tus deleites y tus placeres son torcidos, son carnales, son terrenales. Buscas nada más tu propio beneficio o el de unos cuantos. No piensas en lo eterno, nada más piensas en lo próximo, en lo que tienes delante de ti, los próximos días, semanas, meses. E inclusive si llegaras a pensar en tu vida, como dijo aquel hombre en el Nuevo Testamento, alma mía, muchos bienes tienes para muchos años, come, bebe, regocíjate. Y Dios que le dice, necio, necio, porque esta noche viene a pedir tu alma. Y lo que has juntado y acumulado, ¿de quién será? Aún aunque pienses en términos de vida terrenal, 70, 80 años, no son nada con la eternidad. No son nada comparados con la eternidad. Y te tiene ciego el pensar que logras acumular algo para tu vida, la que dure, pero ves tu vida como si nada más fueran esos 60, 70, 80 años y no te das cuenta que tu vida no es nada más ese término de tiempo. Sí, tu cuerpo tal vez dure nada más esos años, pero después tu cuerpo, después de la muerte, va a resucitar
Seas creyente o no, tu cuerpo va a resucitar. Tú como persona vas a resucitar, va a ser unido de nuevo tu cuerpo y tu alma. Y a fin de cuentas y al final de todo camino vas a estar delante de Dios. Tú escoges la manera de cómo vas a estar delante de Dios, ya sea en gloria con Él o en juicio delante de Él para ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda y que es lo que en la Biblia realmente se conoce como el infierno o el Gehenna. El destino final de las almas perdidas, que no era la intención. El lago de fuego y azufre, el infierno, realmente fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero también ahí van a ser lanzados todos los que no se encuentren inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando tú eres salvo, tu nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Si estás en ese libro, si tu nombre está ahí, eres una persona salva. Si no te encuentras inscrito en ese libro, vas a ser lanzado. No en alma solamente, sino con cuerpo, resucitado con cuerpo. Tú como persona completamente vas a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre y ser torturado por toda la eternidad. Si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. Si no eres salvo, si no tienes una relación personal con Cristo Jesús, si no lo has recibido como Dios, Señor y Salvador, si no has ejercido verdadera fe en Él y le has confesado tus pecados, le has pedido perdón y le has pedido que entre en tu vida. ¿Cómo está la condición del hombre? Pues como lo decimos aquí, ciego y anda a tientas, gruñendo como osos, gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. ¿Por qué se aleja todo esto de nosotros? Aquí lo dice, porque nuestras rebeliones, nuestra rebeldía contra Dios se ha multiplicado. Es lo que dice aquí, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. ¿Quién es delante de ti? Delante de Dios. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Aquellos que creen que todo se queda aquí nada más en esta vida, déjenme decirles que la palabra de Dios dice lo contrario, como dice aquí. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Se quedan todo lo que es los pecados cometidos. Todos los pecados cometidos se van a quedar como testigos contra ti mismo del mal que has hecho. Todo se queda grabado. Porque con nosotros están nuestras iniquidades. Se quedan contigo, no se van. Y conocemos nuestros pecados. No va a haber forma que digas no supe, no conocí, no me di cuenta. No. Y conocemos nuestros pecados. Nadie va a poder, y si quisiera hacerlo, no va a poder hacerlo, realmente reclamarle a Dios. Porque Dios le dio al hombre, primeramente le dio conciencia. De forma natural, aunque el hombre es pecador y caído, también de forma natural Dios le dio conciencia. Tú sabes que estás haciendo mal. Claro que enseña la palabra de Dios que llega un momento que si tu estilo de vida, tu práctica de vida es de continuo el pecado y el mal, dice que llega un momento en que se te cauteriza la conciencia. ¿Qué significa eso? Que te vuelves insensible al pecado. Por decirlo de manera muy gráfica, un asesino en serie, pues tal vez con el primero fue el más difícil, asesinarlo, pero después ya batalló menos con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, y cada vez más insensible y dejando de ver a los hombres como seres humanos y matándolos como si fueran animales, como si fueran nada. Pero a fin de cuentas Dios le dio la conciencia y él se dio cuenta desde el principio que estaba haciendo algo malo, aunque después la haya cauterizado. Eso no lo excluye ni lo va a perdonar.
ya no importan todos estos pecados que cometí porque como ya no los sentía, ya no cuentan. No, sí cuentan, porque aquí dice que todos esos pecados van a testiguar contra ti. No hay forma de que queden borrados si no estás en Cristo Jesús. Hago la aclaración porque Dios promete esa preciosa, valga la redundancia, promesa de que nuestros pecados en Cristo Jesús son borrados, son perdonados y no serán traídos a memoria. No van a ser traídos como testigos contra uno. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. Y si tú te entregas a Cristo, si tú recibes a Jesucristo en tu ser, en tu alma, en tu corazón, se hace efectiva la obra de Cristo en la cruz, en tu persona, y tus pecados son cubiertos, son pagados por la sangre de Cristo derramada inocentemente en la cruz a tu favor y a mi favor. El prevaricar y mentir contra Jehová. ¿Qué es el prevaricar? Prevaricar es muy extenso el significado de prevaricar, pero básicamente es aferrarte a lo tuyo, a tu conveniencia, a tu pecado e ir en contra de lo establecido por Dios. Corrompes el consejo y los mandamientos de Dios para justificar tu propio estilo pecaminoso de vida. Tuerces tu vida y por consecuencia tuerces también las de los demás. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, en pocas palabras, alejarte de Dios de manera intencional y consciente, el hablar calumnia y rebelión, o sea, puras mentiras, inventos, difamaciones, y incitando a rebelarse contra Dios como individuo y como pueblo, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Concebir y proferir. ¿Por qué menciona las dos? Porque primero nacen en tu corazón y después decides no solamente de tenerlas en tu corazón, sino de exponerlas, compartirlas. Por lo tanto, las profieres, las dices, las pronuncias. ¿Sí? El pecado del hombre siempre nace en el corazón, dice la palabra de Dios. Y después, si se sigue avanzando más en ese pecado, el hombre lo materializa. En este caso, las mentiras las concibes en tu corazón y después las expones diciéndolas. El adulterio, codicias en tu corazón a hombres o mujeres, dependiendo del caso, pero puedes hacerlo después materializando ese mal deseo. O también el de expresar o sentir cierto repudio hacia tus semejantes y después materializando, llevándolo al homicidio. Eso enseña la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento Cristo fue muy claro. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Y también aclara, oíste que fue dicho, no matarás. Pero a cualquiera que le diga palabras fuertes a su prójimo, a su hermano, como necio, fatuo, va a ser expuesto. Te vuelves un homicida en tu corazón. Y algunos, como en el caso de Caín, no solamente lo planeó en su corazón, sino que lo hizo realidad, cometiendo en sí el homicidio. ¿De qué habla todo esto, hermanos? Pues bueno, como decíamos en el tema principal, es la naturaleza del pecado. Es profundas tinieblas. Hay desesperanza. Hay distancia entre nosotros y Dios.
hay perversión, estamos torcidos, estamos ciegos, estamos sin salvación. Eso es realmente la naturaleza del pecado. Es grave el pecado, muy grave, hermanos. Por eso nunca debe de ser minimizado de ninguna manera. Lo mejor para el hombre es reconocer el pecado, confesarlo delante de nuestro Dios y tener el sincero deseo de apartarnos de nuestros pecados para agradarle a Él. ¿Por qué agradarle a Él? Porque eso es lo que Él desea, que nos apartemos del pecado y de esa manera le agradamos. Como cuando se expresó de Job, hombre apartado del mal, varón justo y apartado del mal. Así quiere Dios expresarse de nosotros como varones y de nuestras hermanas como mujeres, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de todos. En este caso de Israel, Él quería que todo el pueblo sirviera a Jehová. Él no quería que perecieran. Dios no quiere la muerte del inicuo, del pecaminoso. Dios no quiere la muerte del injusto. ¿Cómo lo sabemos? Por eso dio la vida de su Hijo Cristo Jesús. Cristo murió por todos, por todos. Esa es una enseñanza muy clara en su palabra, que algunos llegan a decir que no es por todos, que nomás por los que salvan. No, Cristo murió por todos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Cristo murió por todos. Pero también es cierto que se hace efectiva esa muerte de Cristo en los que se acercan a Él con fe y arrepentimiento. Es la única manera de hacer eso efectivo. En calidad, Cristo murió por todos. Lo dice la palabra de Dios. Algunos dicen que no, pero están en error. Cristo murió por todos. ¿Saben cómo lo sabemos? Bien sencillo. Si Cristo no hubiera muerto por todos y por los pecados de todos, no hubiera podido encargarnos la gran comisión de ir a decirle a toda criatura, a todo ser humano, las buenas nuevas de salvación, las cuales incluyen decirle: Dios te ama, envió a su Hijo, el cual murió por ti. Si no hubiera muerto por ellos, por todas esas criaturas, estaríamos nosotros mintiendo y Dios nos estaría haciendo pecar con mentira si no hubiera sido así. Y Dios no nos va a hacer pecar y no nos va a hacer caer en tropiezo. Si Él dice: ve y dile a toda criatura el Evangelio, y el Evangelio incluye de que Cristo murió por tus pecados, entonces de que Cristo murió por todos, si no nos estaría siendo mentirosos y Él también estaría siendo mentiroso, lo cual no es así. Dios no miente. ¿Sí? Bueno, hermanos y hermanas y amigos, como les dije, es un tema difícil, pero es la realidad. Gravémonos, es grave. La naturaleza del pecado es grave. Te separa de Dios y la única solución es precisamente Dios. ¿Sí? Renuncia al pecado, renuncia a la maldad, renuncia a lo torcido de tu corazón. Busca a Dios de todo tu corazón. Arrepiéntete e invítale a entrar en tu vida para salvación. Él es la única esperanza y la única salvación. Fuera de Él no hay Dios, fuera de Él no hay quien salve, fuera de Él no hay salvación. Así lo dice su palabra. Espero que este tema sea de bendición para todos y cada uno de ustedes, y gracias por su atención, hermanos y hermanas y amigos. El Señor los bendiga.